Mercado de divisas. El mercado de divisas, también conocido como Forex, Forex Exchange, Currency Market, es el mercado financiero más grande del mundo. En él se intercambian las monedas de los diferentes países. Opera en forma de una red descentralizada y está operativo 24 horas al día de lunes a viernes. Nació con la finalidad de facilitar el flujo monetario producido en el comercio internacional. Y para abril del 2019, mes para el cual se tienen las estadísticas más detalladas, alcanzó un promedio de intercambios diarios de 6.6 billones de dólares en un solo día, algo así como lo que opera Wall Street en todo un mes. En este mercado, en Forex, lo que vamos a encontrar es la oferta y la demanda de las monedas de los diferentes países. Es el mercado donde los agentes económicos de los diferentes países que poseen moneda de un país se juntan con agentes económicos que poseen monedas de otro país para intercambiar entre ellos esas monedas unas por otras. A esas monedas les vamos a llamar divisas, y las divisas es la moneda de otro país que se considera aceptada en el comercio internacional. Son las monedas que cumplen cabalmente con la definición y las funciones integrales de lo que es el dinero, y están muy presentes en el comercio internacional. Las más utilizadas en el comercio exterior son el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. Y como son las más utilizadas en el comercio internacional, son las más intercambiadas en el mercado de divisas. Acá tenemos el ranking de intercambio de monedas para el 2019. Fíjense, una aclaración. Cuando nosotros tomamos la participación de cada moneda en el mercado de divisas, el porcentaje total no es de 100% en este caso, sino de 200%, porque como se intercambia una moneda versus la otra, supongamos que nosotros tenemos una transacción de dólares contra pesos, el 100% de esa transacción, bien, es tanto para el dólar como para el peso. Entonces, ¿en qué porcentaje de esa transacción participó el dólar? En un 100%. ¿Y en qué porcentaje participó el peso? También en un 100%. El total en este caso entonces va a ser un 200%. Por eso la suma de todos estos porcentajes no va además de que no están todas las monedas del mundo, sino las más importantes, pero sepan que el total es 200%. Y fíjense que 10 monedas se llevan algo así como el 170 y tanto por ciento del comercio internacional de monedas, en el mercado internacional de divisas. ¿Quién es la moneda que mayor participación tiene en el mercado de divisas? El dólar estadounidense. Acá tienen los códigos ISO de esas monedas. Cuando ustedes vean esta codificación, responde a una determinada moneda. Esto es lo importante y lo que no se repite. Los símbolos son estos que tienen acá. Y en los símbolos son estos que están acá, y en este caso los símbolos sí pueden repetirse. El del dólar estadounidense van a ver que se repite, por ejemplo, en el dólar de Hong Kong, el neozelandés, australiano. A veces se le agrega la letra que hace referencia al país y a veces no. Bien, el dólar estadounidense participa en el 88% de ese total que dijimos que llega al 200%. El máximo posible que podría tener el dólar sería del 100%, ojo bien, y fíjense que de ese 100 de máximo posible participan el 88,3%. De lejos es la moneda más intercambiada, más aceptada, más utilizada en el mundo, en el comercio internacional y también con otras funciones, básicamente la de reserva de valor. Bien, es la moneda más utilizada por los bancos centrales para guardar sus reservas internacionales. Después viene el oro como el segundo activo más utilizado por las reservas. Pero volvamos al mercado de divisas y tenemos que el dólar participa en un 88,3%. El euro europeo, la suma de los países de la zona euro que emiten conjuntamente una moneda y dejaron de tener sus monedas locales como la lira italiana, la peseta española, el franco francés, etcétera. Esas monedas dejaron de existir en enero del 2002 para pasar a tener una moneda común que es el euro. El euro participa en el 32,3% del mercado internacional de divisas
En tercer lugar está el yen japonés, de gran presencia en todo lo que es la zona de Asia, con un 16,8%, y la libra esterlina en un 12,8%. La libra, este posicionamiento cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando arranca el siglo XX, la libra esterlina era por lejos la moneda más utilizada en el mundo en los intercambios, y en ese momento, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, el Reino Unido, el Imperio Británico, participaba en algo así como más del 80% del comercio internacional, y la libra esterlina era la moneda más utilizada. Eso es así hasta las guerras mundiales, y después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, hay un nuevo orden financiero internacional en el mundo. Ahí arranca el reinado del dólar, y la libra esterlina, si bien sigue siendo una de las monedas más utilizadas del mundo, ha perdido mucho terreno a manos del dólar, más recientemente del euro, y un poco antes en el tiempo a manos del yen japonés. En quinto lugar viene el dólar australiano con un 6,8%, el dólar canadiense con un 5%, el franco suizo con otro 5%, y acá tenemos lo que se conoce comúnmente como el yuan, cuyo nombre traducido al español o al inglés es el renminbi chino. Este es el código de la moneda china, y participan los chinos en un 4,3%. Esto es un número muy inferior a la participación que tiene China en el mercado de comercio internacional, lo cual nos habla de que es posible que haya un recorrido de crecimiento en la participación de la moneda china en el mercado de divisas. Veremos cómo sigue eso en los próximos años. Fíjense que el símbolo del yuan y del yen japonés es el mismo, muchas veces se utiliza el mismo, y en realidad el nombre de estas dos monedas será el mismo, por supuesto, con el pronunciamiento en cada uno de sus respectivos idiomas, pero para ellos era algo parecido con lo que en América Latina sería el peso, que en varios países se denomina peso y se usa el mismo símbolo. Era lo mismo allí, inclusive originalmente tenían el mismo anagrama en sus respectivos idiomas para referirse a esta moneda. Después lo cambiaron y hoy ya no es el mismo el anagrama, estamos hablando que es como se escribe en chino y en japonés. En un momento era el mismo, y la pronunciación variaba básicamente porque eran idiomas distintos, pero tenía el mismo nombre. Esto por cuestiones más políticas que económicas ha ido variando un poco. Uno le llamamos yen, el otro lo conocemos en Occidente sobre todo como yuan. Este es el nombre formal, digamos, y participan en un 4,3%. El dólar de Hong Kong y el dólar neozelandés cierran este ranking. Estas son entonces las 10 monedas más intercambiadas del mundo, y eso puede decir que son las 10 monedas más fuertes del mundo, en las que más confianza se tiene en el mundo. Son estas que tenemos aquí. El mercado de divisas es un mercado mundial y over the counter, que se denomina, que significa que está fuera de los mercados regulados. A ver, no es que no haya regulaciones sobre los mercados de divisas, sino que no es un mercado centralizado que responda a una determinada regulación, como puede ser cualquier bolsa de valores que tiene un horario de apertura, un horario de cierre, y reglas propias de los jugadores en esa bolsa. Acá el mercado de divisas está conformado, es descentralizado y está conformado por muchos jugadores que operan bien, porque una divisa es un bien representado en un activo financiero, pero no deja de ser un bien susceptible de la compra o de la venta por cualquier agente económico. Y ha crecido mucho en los últimos tiempos, y puedo decir que aproximadamente en los últimos 20 años se ha multiplicado por 4 el volumen negociado en todo el mundo de divisas. Bien, acá tenemos el crecimiento que decíamos en los últimos años, trimestralmente, trianualmente presentado, donde miren, esta caída en el 2001 responde a la crisis desatada por la caída de las torres. Nosotros en Argentina acá tuvimos una crisis, pero en el mercado global no juega esto, sino que acá lo que jugó fue la crisis desatada por la caída de las torres, como decíamos.
que fue en septiembre del 2001, y el otro componente que hizo que aquí fuera esta disminución es la crisis del Nasdaq que había ocurrido en el año 2000. Después se recupera, vuelve a tener una ralentización con la crisis financiera internacional y después sigue creciendo, y el volumen hoy operado es mucho mayor que el volumen operado 20 años atrás, y obedece a algo así como 4 veces, en 4 veces se ha multiplicado ese volumen. Bien, entonces dijimos que el mercado de divisas es el mercado en el que se intercambia la moneda de un país por la de otro país, y ese intercambio se hace a un determinado precio. A ese precio le llamamos tipo de cambio. El tipo de cambio, la relación de intercambio, tipo de cambio nominal, es la cantidad de unidades de una determinada moneda que debemos entregar para obtener una unidad de otra moneda. La relación de cambio nominal, es decir, en el caso nuestro, por ejemplo, cuántos pesos debemos entregar para tener un dólar, si lo queremos medir con cuántos euros hay que entregar para comprar un dólar, nos sirve siempre para medir la fortaleza de una moneda. Bien, no nos guiemos por las cantidades nominales de los tipos de cambio, sino lo que hay que estudiar para ver qué moneda es más fuerte o no es el poder de compra de una moneda, y al tipo de cambio nominal hay que sumarle la relación de precios. Es decir, lo que queremos saber en definitiva es cuál es el poder adquisitivo de una moneda y de otra en un determinado país. Para eso el tipo de cambio nominal no nos alcanza, nos hace falta el componente de los precios y saber cuál es el poder de compra de una moneda en un determinado lugar. Eso lo medimos en lo que se denomina el tipo de cambio real, que es la relación a la que se pueden intercambiar los bienes y servicios de un país por los de otro país. Lo que mide el tipo de cambio real es el precio de una determinada canasta de cualquier bien o cualquier servicio disponibles en el interior de un país, es decir, el precio nacional que se le llama, en relación con los precios que tiene la misma canasta en el extranjero, que es lo que se denomina el precio exterior o el precio internacional. Entonces, teniendo esos tres datos, que es el tipo de cambio nominal, la cantidad de una moneda que entregamos para obtener una unidad de la otra, más la relación, los precios adentro del país y los precios de los mismos bienes y servicios fuera del país, ahí sí podemos obtener una relación que se denomina tipo de cambio real, que es esta que tienen acá, y tipo de cambio real sí nos va a decir qué tan fortalecido o debilitado se encuentra una moneda en un determinado momento. Bueno, este es el mercado de divisas, oferta de divisas, demanda de divisas, y si nosotros dejamos operar el mercado de divisas libremente, vamos a tener un equilibrio que nos va a dar una determinada cantidad transada de divisas a un determinado tipo de cambio. Si esto fuera la oferta, el mercado de divisas en Argentina, tendríamos la oferta de dólares, la demanda de dólares, y si lo dejáramos libremente al juego de la oferta y la demanda, una determinada cantidad y un tipo de cambio de equilibrio. ¿Cómo surge esa oferta de divisas? En nuestro caso es oferta de dólares o de cualquier divisa. Bien, básicamente con las exportaciones de bienes y servicios, es decir, con las mercancías y los servicios que un país exporta y recibe divisas a cambio de esas exportaciones, con el turismo receptivo, es decir, con gente que viene con divisas obtenidas fuera del país a gastarlas dentro del país, con entrada de capitales, que pueden ser tanto porque exista la inversión extranjera directa, entrada de capitales de riesgo, en inversiones de cartera, de capitales golondrinas, etcétera. Y por la acción del Banco Central. El Banco Central puede intervenir en ese mercado cambiario, ya vamos a ver cómo, y una de sus intervenciones es formar parte de la oferta de divisas. Y los ahorristas son las personas que han decidido, o los agentes económicos, personas físicas o jurídicas, que han decidido utilizar una divisa como reserva de valor y en algún determinado momento pueden venderla. Y ahí se configura la oferta de divisas. Y la demanda de divisas tenemos los mismos componentes, pero del otro lado. En el caso de las importaciones, se demandan divisas en el mercado de divisas para pagar
en divisas lo que hemos comprado afuera. Si estamos importando un auto y tenemos pesos, tenemos que cambiar esos pesos por dólares, ahí nos convertimos en demandantes de dólares para girarlos afuera y pagar esa importación. El turismo emisivo, cuando ciudadanos de un país van por la razón que sea como turistas a otro país, es decir, dinero gastado en un país se lo llevan, ganado en un país se lo llevan para ser gastado en otro país por un tiempo no superior a un año. Eso es turismo emisivo. También hay que llevar dólares o divisas o euros o lo que sea al otro país, entonces hay que demandar, hay que comprar esas divisas para llevarla fuera. La salida de capitales, cuando se transforman los capitales invertidos en nuestro país, ya sean en términos reales o en activos financieros, se liquidan, se venden para girarlos afuera o para llevarlos de nuevo a sus países de origen. Eso responde a una para hacer eso hay que generar una demanda de divisas. El Banco Central también puede demandar divisas cuando acumula reservas internacionales. El Banco Central está demandando divisas, comprando divisas, y los ahorristas que, como dijimos recién, quieren guardar sus ahorros como reserva de valor utilizando una divisa, se convierten en demandantes de divisas. La dinámica del mercado de cambio puede llevar a la intervención de la autoridad monetaria. En este caso, el mercado cambiario puede ser libre o intervenido. E intervenido puede ser con flotación sucia o con fijación del tipo de cambio. Es decir, el mercado cambiario libre significa que la autoridad monetaria mira y deja que los agentes económicos negocien entre ellos los que ofrecen versus los que demandan, y la autoridad monetaria lo ve por fuera y no interviene. E intervenido sería que la autoridad monetaria intervenga. Y esa intervención puede hacerse de diversas maneras. Bien, con flotación sucia significa que interviene comprando o vendiendo de acuerdo a lo que crea conveniente, pero no se obliga, no dice, no preanuncia exactamente cuál va a ser el valor de equilibrio al que va a querer fijar el tipo de cambio. Y con fijación del tipo de cambio es al contrario, dice, bueno, miren, lo vamos a fijar en este valor y vamos a hacer cualquier tipo de intervención que sea necesaria para, dadas las fuerzas de la oferta y la demanda, actuar sobre lo que sería el mercado libre para llevarlo a los valores que la autoridad monetaria quiere. Esto lleva entonces a la existencia de tres diferentes tipos de cambio posibles: los tipos de cambio flexibles, los tipos de cambio fijos y los mixtos o semifijos. El flexible sería dejar que las fuerzas del mercado, sin la participación de la autoridad monetaria, determine el valor de la divisa. Los fijos la determina la autoridad monetaria e interviene para que no se mueva de ese valor. Y los mixtos, semifijos o ajustables son entonces aquellos mercados intervenidos con flotación sucia, donde lo que hace la autoridad monetaria es intervenir para más o menos ir llevando la oferta y la demanda para que jueguen y dejen los valores del tipo de cambio en niveles que la autoridad monetaria cree convenientes, pero no se obliga a mantenerlos en el tiempo. Equilibrio y ajustes en el mercado cambiario. El equilibrio del mercado cambiario se va a dar entonces donde la oferta iguala a la demanda. Sin intervención, el equilibrio en términos económicos se llega por el mismo mercado. Pero la autoridad monetaria puede considerar que el equilibrio al que llegaría el mercado no sería consistente con la consecución de objetivos de política macroeconómica, o que el mercado, al jugar solo y donde hay jugadores que entran y salen tanto de la oferta como la demanda, puede tener oscilaciones, variaciones muy bruscas, y estas oscilaciones no son buenas para la economía. Si la autoridad monetaria considera eso o alguna otra cosa, puede intervenir. E intervenir implica dos tipos de intervenciones. Una es jugar como player, como agente económico que forma parte de la oferta o de la demanda, o deja de formar parte de la oferta o la demanda del mercado cambiario. Y la otra es intervenir con otro tipo de regulaciones, como son las prohibiciones, cuotas, el cepo que nosotros conocemos, etcétera. Aquí depende de la inventiva que tenga la autoridad monetaria.
¿Por qué se dan estas cuestiones? Es muy difícil encontrar un mercado cambiario sin intervención de ningún tipo de los bancos centrales, básicamente porque la volatilidad de los mercados cambiarios conduce a oscilaciones en los tipos de cambio que no son consistentes, como decíamos recién, con objetivos fijados de política macroeconómica. El problema es que a veces las intervenciones llevan a los mercados se retroalimentan, entonces una determinada intervención puede llevar a los agentes económicos a tomar decisiones que no serían las mismas sin esa intervención. Entonces los mercados pueden empezar a tener ciertos efectos mariposas o dinámicas que hacen que retroalimenten ciertas decisiones con otras decisiones, y sabemos dónde empezamos, pero es más difícil saber dónde terminamos. En realidad por ahí podemos saber también dónde terminamos, pero la dinámica de ajuste es lo que puede llegar a ser muy fluctuante. Bien, de esta manera entonces, con esas intervenciones, ya sea como jugador o metiendo ciertas restricciones, lo que podemos obtener son movimientos de las curvas de oferta y de demanda, dependiendo cuál sea la medida adoptada, o movimientos sobre las curvas, es decir, traslado de funciones totales de oferta y de demanda de divisas o traslado sobre alguna de estas funciones de oferta y demanda. Recuerden que siempre que hay un traslado de una de las funciones de oferta o de demanda, eso genera un traslado sobre la otra función que no se ha movido. Bueno, cuando se produce un aumento del tipo de cambio, es decir, cuando aumenta la cantidad de unidades de una moneda que hay que dar para comprar una unidad de una divisa, la moneda nacional pierde poder de compra versus la divisa. Y al revés. En este caso, cuando se pierde, la moneda nacional pierde poder de compra versus la divisa, es decir, cuando el tipo de cambio aumenta, esto se denomina que la moneda nacional se ha depreciado, se le llama una depreciación en el caso de que haya bajado el poder de compra, o apreciación en el caso de que haya subido ese poder de compra, es decir, que haya bajado el tipo de cambio, y se va a llamar apreciación o depreciación en los sistemas de tipo de cambio flexible. Si en cambio tenemos un sistema de tipo de cambio fijo, cuando el tipo de cambio, la autoridad monetaria decida que tiene que subir, se le va a llamar una devaluación, y cuando decida que tiene que bajar, se le va a llamar una revaluación del tipo de cambio versus la divisa. Bien, bueno, hagamos algunos ejercicios y les dejo acá 6 ejercicios para que los realicen, y básicamente lo que tienen que hacer es trabajar sobre un mercado cambiario partiendo del equilibrio y ver cuáles son los hechos económicos aquí presentes, hacer que el mercado que en el mercado jueguen estos hechos económicos, y veamos cuáles son los equilibrios finales versus los equilibrios iniciales en precios y cantidades, y explicar bien cuál va a ser la acción del Estado para cada uno de estos ítems.